Ávila del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo para presentar un proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 33 de la Ley General de Educación. En el uso de la tribuna, el senador Monreal Ávila. Con el permiso, presidente, vengo a esta tribuna a presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la fracción octava del artículo 33 de la Ley General de Educación. El sistema educativo nacional históricamente ha enfrentado grandes problemáticas y desafíos. Entre ellos se encuentran la cobertura en la educación básica y media superior, ampliar la oferta en el nivel superior, la calidad educativa, la infraestructura escolar, así como reducir la deserción y abandono escolar. Sin embargo, aunque existen ciertos avances en cada uno de estos ámbitos, aún hay mucho por hacer. Por citar un ejemplo, en materia de cobertura educativa, por nivel, en los últimos 50 años, el país ha tenido un avance significativo en educación básica, mientras que en el año de 1970, el 36.1% de la población de 6 a 14 años no asistía a la escuela. Para 1990, esta cifra había disminuido al 13.4%. Para el ciclo escolar 2016-2017, la cobertura de educación básica, de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, en la población entre 3 y 14 años de edad es de 96.6%, mientras que la cobertura en la modalidad escolarizada en educación media superior alcanzó el 74.2% de la población en edad de 15 a 17 años. Por su parte, en la educación superior, en la modalidad escolarizada técnico superior, normal y licenciatura, tuvo una cobertura apenas del 31.2% del grupo de población entre 18 y 22 años de edad, lo que significa que en este nivel educativo es donde existe mayor rezago en materia de cobertura. En este sentido, si bien el acceso a la educación básica y media superior ha tenido un aumento significativo, mientras que en el nivel superior es mínimo el avance. Existen datos que revelan que hoy en día la problemática no solo se centra en el ingreso a cualquiera de los niveles educativos, sino en la permanencia en los mismos. Sobre todo, las estadísticas muestran que en la educación media superior y superior es donde la deserción y el abandono escolar cobran mayor fuerza. De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, en el análisis del modelo de tránsito escolar en el sistema escolarizado, se puede observar esta problemática en el ciclo escolar 99-2000. De 100 niños que ingresaron, 90 de ellos lograron egresar de dicho nivel, lo que significa que 10 abandonaron la escuela. Para el ingreso a secundaria, en el ciclo 2005-2006, solamente 85 accedieron a este nivel de educación básica, pero solamente egresaron 67, quedando en el proceso 23 estudiantes que no se inscribieron a este nivel o que abandonaron sus estudios. De tal manera que para el ciclo escolar 2008-2009, del total de alumnos que terminaron su secundaria, 7 ingresaron a escuela técnico profesionales y 58 a bachillerato general, de los que solamente 3 lograron terminar sus estudios técnico profesionales y 37 el bachillerato general, de lo que se obtiene que 25 estudiantes abandonaron la escuela. Y finalmente,
encontramos que de los 40 estudiantes que lograron terminar su educación media superior en cualquier modalidad, solamente 31 ingresaron a licenciatura, 9 tuvieron que abandonar sus estudios y solamente 22 lograron concluirlos. Es decir, el mayor riesgo de abandono educativo se encuentra en el tránsito de la educación básica a media superior, así como en el ingreso y permanencia de los estudios superiores. Es en ese periodo en el que 42 estudiantes de 100 abandonan sus estudios, situación que merece la atención y esfuerzo por parte de los 3 niveles de gobierno. Las causas de la deserción y el abandono escolar son diversas. De acuerdo con la encuesta nacional de deserción escolar 2012, el problema de la insuficiente escolarización en los países de Latinoamérica se refiere a la limitada capacidad de los sistemas educativos para garantizar que el alumno pueda permanecer en la escuela. Hoy en día, en México, los estudiantes tienen grandes posibilidades de ingresar a estudiar la educación básica y media superior, mientras que encuentran grandes obstáculos y dificultades para obtener un lugar en las universidades. Sin embargo, otro problema es mantenerse en dichos niveles educativos, lo que significa que también es un reto a vencer. Desde esta perspectiva, en materia de abandono o deserción escolar, cobra relevancia los aspectos referentes a la estructura socioeconómica, política y cultural que difundan la permanencia de los jóvenes en las escuelas, las condiciones de marginalidad, pobreza, vulnerabilidad social, el prematuro ingreso al mundo laboral, la segmentación social, la inestabilidad económica, el mantenimiento de tasas de bajo crecimiento y el alto desempeño en las sociedades. La encuesta señala que el común denominador de estos factores consiste en que la responsabilidad en su producción y reproducción se atribuyen a agentes extraescolares, como puede ser el Estado, la comunidad, el mercado, los grupos de pares y la familia, de tal manera que del análisis de estos elementos se puede concluir que la inequidad es el factor determinante para la deserción escolar. Como puede notarse, la deserción escolar no es un tema menor, tal como ya se ha mencionado. Si bien en los últimos años México ha tenido un avance importante en materia de cobertura educativa en los niveles de educación básica y media superior, no ha sucedido lo mismo el hecho de mantener a los estudiantes en las escuelas, ya que los factores sociales, culturales y familiares influyen de sobremanera al grado que determinan el hecho de abandonar sus estudios. Uno de los enfoques que ha dado a esta problemática los últimos gobiernos federales en México ha sido el establecer programas de ayuda para estudiantes sin que esto constituya una política pública de Estado, ya que la mayoría de los casos de los programas sexenales que no tienen continuidad, mucho menos una visión a largo plazo. En virtud de ello, resulta insuficiente e inútil para combatir este tipo de problemáticas al grado que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en su índice de desempeño de programas públicos federales del 2015, señaló que el 85% de los programas sociales del gobierno federal no cumplen con la meta para la que fueron creados o son tan opacos que no puede conocerse el nivel de desempeño. De acuerdo con este estudio, solo 10 programas tienen un desempeño óptimo, 13 tienen alto potencial y 6 son mejorables. Por otro lado, existen 42 programas cuyo desempeño es escaso, 47 que representan dispersión de la política social federal y 43 cuyo nivel de desempeño no es estimable debido a su opacidad. En este sentido, en materia de ayuda a jóvenes que cursan su educación media superior o superior,
es necesario establecer una política pública del Estado mexicano que les garantice apoyos económicos para concluir sus estudios. Por ello, el objeto de la presente iniciativa es modificar la fracción octava del artículo 33 a fin de contemplar como una obligación de las autoridades educativas establecer un programa universal de becas dirigido a los estudiantes de educación media y superior y con ello otorgarles mayores garantías para terminar sus estudios. Actualmente, la Ley General de Educación, en su artículo 33, fracción octava, señala como una obligación para las autoridades educativas el desarrollar programas con perspectiva de género para otorgar becas y demás apoyos económicos, preferentemente a los estudiantes que enfrentan condiciones económicas y sociales que les impida ejercer su derecho a la educación. Sin embargo, no existe un referente específico en cuanto a los estudiantes de educación media y superior, en virtud de que es en estos niveles educativos donde existe mayor deserción escolar. La finalidad de esta iniciativa es reducir los riesgos asociados a la desigualdad y que ocasiona que muchos jóvenes abandonen la escuela. Al garantizarles un ingreso fijo y permanente a los estudiantes, podrán dedicar su tiempo a estudiar y no tener que trabajar para solventar sus gastos. Por años, el país ha luchado por reducir la brecha de desigualdad que genera graves problemas para la sociedad. Sabemos que resulta imposible terminar con esta brecha entre quienes tienen todas las oportunidades para desarrollarse y quienes solo buscan sobrevivir en medio de la pobreza. Con el establecimiento de una beca universal digna para los estudiantes de educación media superior y superior, se abona a la reducción de esta falta de oportunidades, mientras que los apoyos para los grupos vulnerables no sean una política de Estado y solo sean programas de visión electoral, difícilmente se logrará reducir la brecha de desigualdad. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, senador David Monreal Ávila. Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.